movimiento y la música de alguna manera son muy complementarios. Los dos hablan de armonía, de buscar la armonía de la vida y de resonar bien. Así que ahí justamente lo que hablamos fue de eso, de cómo a través de esos dos métodos, de la terapia del sonido y el movimiento consciente, cómo podemos tener armonía en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestro campo mental y emocional. Y se me viene una pregunta, ¿cómo podemos? Porque hoy en día las personas quieren balance, quieren armonía, pero Ujú. vivimos en una vida acelerados. ¿Cómo encontrar esa armonía, ese equilibrio con tanto movimiento? Esa es una muy buena pregunta, me gusta. Sí, yo creo que pasa con el movimiento, pasa como en la música con el ruido, ¿cierto? No es tener un bebé, el útero es un lugar huequito, sino es nosotros en una bolsita. Y esa bolsita, cuando recibe la semilla, ¿cierto? Cuando el hombre penetra ese vacío, ahí es cuando se da esa oportunidad de crear. Entonces mira que hasta ahí, hasta en algo tan lindo como lo biológico, se ve que el vacío es el creador. Exacto, el vacío está en todo. Y buenas, buenas a todos, ¿cómo están? En un nuevo episodio. Ya acá con una invitada que ya ha pasado por acá. La tenemos nuevamente. Bienvenida Claudia acá a este episodio ya de Sin Filtros TV. Brindamos bienestar en voz alta a las personas, desde lo que realmente son. Ay, Cuéntame muchas cómo gracias. estás. Muy bien, muy feliz de estar nuevamente por aquí para conversar, para, para juntos también comprendernos como seres humanos, ya que somos tan complejos y podernos ayudar entre todos a tener justamente en estos espacios la posibilidad de entendernos y de saber que hay posibilidades de estar bien o de ese bienestar. Muchas gracias, Sebastián, por invitarme de nuevo. Casi siempre el primer episodio es como un abrebocas en torno de lo que se habló. El segundo a veces da una profundización. En ese primero recuerdo que hablamos sobre el movimiento, Sí, la cómo de la música. estructura del movimiento y cómo la música nos permite, digamos, también sanar como tal. Así es. Sí, la ventaja es que el movimiento y la música de alguna manera son muy complementarios. Los dos hablan de armonía, de buscar la armonía de la vida y de resonar bien. Así que ahí justamente lo que hablamos fue de eso, de cómo a través de esos dos métodos, de la terapia del sonido y el movimiento consciente, cómo podemos tener armonía en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestro campo mental y emocional. Y se me viene una pregunta, ¿cómo podemos? Porque hoy en día las personas quieren balance, quieren armonía, pero Ujú. vivimos en una vida acelerados. ¿Cómo encontrar esa armonía, ese equilibrio con tanto movimiento? Esa es una muy buena pregunta, me gusta. Sí, yo creo que pasa con el movimiento, pasa como en la música con el ruido, ¿cierto? No es lo mismo que haya mucho sonido, pero de manera armoniosa, a que haya ruido que esté disonante. En el movimiento pasa igual. No es lo mismo un movimiento ordenado que un movimiento desordenado. Entonces, en sí el asunto o el problema, que no me gusta mucho ese término, pero la situación no es tanto el movimiento en sí, sino si ese movimiento es ordenado o desordenado, ¿cierto? Vivimos en un movimiento caótico. Yo siento que el caos, nosotros le tenemos mucho miedo al caos, pero de alguna manera el caos ordena. Y cuando tú estás en el caos es que te permites ver y saber que requieres no volver a ordenar, ¿cierto? Yo creo que por eso también hay una necesidad tan clara de las personas de moverse distinto, incluso de parar el movimiento. Lo que pasa es que también asociamos que el movimiento, que moverse es todo lo que implique esto, pero la quietud también es una forma de movimiento. ¿Cierto? Así como en la música existe el silencio, que hace parte de la armonía musical,
en el movimiento, la quietud también hace parte de ese proceso, ¿cierto? No es lo mismo un movimiento acelerado y desordenado que yo haga esto, a que yo, estando aquí en la calma, respire de manera consciente y esté en pausa, mi cuerpo estando en la quietud y yo hablando pausado, respirando lento. Eso también es movimiento, sino que la gente siempre asocia que el movimiento tiene que ser este tipo de cosas o que tienen, digamos, una cadencia. La respiración también tiene una cadencia. El pálpito del corazón, cuando lo calmamos y lo regulamos, tiene una cadencia y un ritmo. Eh, pero, pero creo que es más entender que podemos seguirnos moviendo desde la quietud, desde la pausa, pero también movernos desde un lugar más ordenado, sin tanto caos. A nosotros lo que nos tiene en tanto desorden mental y emocional es el caos. Eso es lo que nos está pasando. Caos. No queremos, la gran mayoría, digamos, queremos avanzar muy rápido, pero avanzamos a veces tan rápido que se nos desordena la vida. Y ahí es donde tú dices, en ese desorden es donde llega el orden. Tal Esto cual. no sé si lo leí o me lo dijeron alguien, y es cuando, digamos, si tienes las situaciones a tu alrededor están bajo tu control, quiere decir que vas muy despacio en torno a eso que quieres. Entonces, ahí Sí, donde cuando se sale un poco las cosas de tu control, quiere decir que vas bien, estás avanzando. tal cual. A mí me gusta mucho esa teoría de los fractales. Para los que no se han visto, eh, ay, se me olvidó esta película que es de la mariposa, que la teoría, se dice, hay una teoría muy hermosa donde eh, se dice que el aleteo de una mariposa puede generar un huracán al otro lado del mundo. El eterno resplandor de una... No, esa no es. Bueno, después me acuerdo cuál es. Pero básicamente, ¿qué dice la teoría del caos? Todo caos implica un orden, ¿cierto? Nosotros requerimos, como tú lo dices, tener algo desordenado para poder evidenciar en el desorden lo que hay que ordenar. Porque es como tú lo dices, yo me imagino, no sé, en una casa. Si ella en la casa tengo todo bien ubicado, quizás yo no voy a sentir la necesidad de poner un cuadro diferente, de cambiar las plantas de lugar, la sala, moverla en ese orden. Pero si entro y mi casa está en un desorden completo, ¿yo qué voy a querer hacer? Ordenarla, ¿cierto? Y voy a querer quizás hacer órdenes nuevos. Entonces, lo que tú dices es cierto, a mí me parece que el caos hay que honrarlo un poco más, le tenemos mucho miedo al caos, pero el caos es un informante. Para mí el caos es un informante el que nos entrega justamente mensajes de que algo está sucediendo y que en ese algo está sucediendo hay que poner un nuevo orden, ¿cierto? Como tú lo dices. Si uno se pone a ver los campesinos para poder sembrar una tierra nueva, ¿qué hacen? Ellos remueven la tierra, la revuelcan, la limpian, la queman. Eso es caos, pero es un caos necesario para que la tierra se prepare para lo nuevo que se va a sembrar. Entonces, para mí, yo siento que el caos nos puede permitir, si lo aprovechamos, entregarnos mucha información. Ya si nos sumergimos en el caos y nos quedamos ahí, es otra cosa y ahí sí podemos sufrir un montón. Exacto. Es, el caos es el nuevo orden. En la película, acá buscándola rápidamente, el efecto mariposa. Ay, el efecto mariposa, claro, ahí véansela. Ahí van a entender mucho de lo que estamos hablando acá, si no la han visto. Exacto. Dice otra cosa muy importante y es el silencio, el crear el vacío. Esto se ve mucho, digamos, en el Tao. Hay un podcast muy bueno que se llama Modo Taoísmo, no sé si lo has escuchado. Ay, sí, es que lo descubrí justamente hace 15 días y estoy enamorada de ese Sí, podcast. Me encantó. es muy bueno y habla de eso, de crear un vacío. Y a veces tenemos el vacío, pero lo queremos llenar con cualquier cosa. Pero es que un vacío no se llena con cualquier cosa, es silencio. Tal cual. Sabes que muy lindo que hablas de lo del vacío, porque ahora que estoy
digamos, profundizando mucho desde la física cuántica. La música tiene mucho de física cuántica. Nosotros, el 100% de nosotros somos energía, si lo hablamos desde los átomos, y de esos átomos, neutrones y protones, en realidad eso solo es el 5%, esa energía, porque el 95% de los átomos que conforman todo lo que somos es vacío. Y eso significa que la creación de la existencia se hace en el vacío, como lo dices tú. Entonces es muy lindo porque el Tao y la física cuántica tienen eso en común, de justamente en el vacío es que tú puedes construir las cosas y crearlas. Ahí volviendo al tema de la casa, si tú quieres remodelar tu casa, ¿cómo vas a meter los muebles nuevos si no has sacado los viejos? No hay forma. O sea, no te caben. No es cierto, no es posible. Tú necesitas sacar todo lo que te quieres llevar para que pueda entrar a tu casa lo nuevo. Así funciona la vida. Si tú no te vacías, no sé si esa es la forma de pronunciarlo, pero si tú no vacías eso que ya no quieres más en tu vida, va a ser más difícil que la misma vida te provea cosas distintas, ¿cierto? Y ahí me gusta mucho el caos por eso, porque el caos, que hace un caos también, como en un juguito, eso revuelca todo y te genera la necesidad de que lo saques, de que lo expulses, porque los seres humanos, no sé si ahí Sebastián estás de acuerdo conmigo, estamos tan llenos de ruido, tan llenos de cosas, tan llenos de pensamientos limitantes, de creencias, todo. Imagínense que nosotros somos un contenedor y ese contenedor lo llenamos de miedos, carencias, creencias limitantes, un montón de cosas que están ahí. Y la vida, queremos decirle a la vida, queremos cambiar esto, pero no hacemos nada de manera consciente, como lo dices tú. Lo llenamos de cualquier cosa. Entonces no queremos una pareja estable, pero nosotros somos inestables y no lo vemos. Ah, es que queremos abundancia, riqueza material, pero no nos sentimos suficientes o nos sentimos que no somos merecedores. Llega el caos a decirnos, bueno, no has hecho la tarea, voy a revolcarte lo suficiente para que tengas que ir adentro, mirar el revolcón y ese mundo, ese néctar de cosas que tienes ahí mezclado para ver si por fin le das un orden a eso, pero más consciente. Entonces, eh, yo creo que cuando hablas ahí de el silencio, el vacío, es el mayor creador de la existencia. Y si lo hablo desde lo que yo acompaño mucho en las mujeres, el útero, por ejemplo, si uno lo ve desde algo tan simbólico como el útero, un útero para que cree un bebé y reciba las semillas tiene que estar vacío. Si uno lo mira, y eso es crear cosas. Uno está creando un bebé, uno como mujer, ¿cierto? Entonces, no tendría lógica que el útero estuviera lleno de órganos, porque ¿dónde cabe el bebé? ¿Cierto? La vida todo el tiempo nos muestra que el vacío es el creador, hasta en algo tan lindo biológicamente como tener un bebé. El útero es un lugar huequito, si no es nosotros en una bolsita. Y esa bolsita, cuando recibe la semilla, ¿cierto? Cuando el hombre penetra ese vacío, ahí es cuando se da esa oportunidad de crear. Entonces mira que hasta en algo tan lindo como lo biológico se ve que el vacío es el creador. Exacto, el vacío está en todo y, Mm. y al aplicarlo nos transformamos más a nosotros y transformamos las creencias y aplica para todo, ejemplo, para la parte, para el dinero, crea el vacío. ¿Has estado o has vaciado tu cuenta? ¿La has puesto en cero? ¿Qué te hace sentir eso? Mm. Y ahí también comenzamos a reprogramar las creencias. En pareja, digamos, para tener una pareja, uno primero tiene un vacío de estar solo. Tal cual, tal cual. Es que si tú me preguntas a mí, y justo en este momento de mi existencia y lo que he experimentado en este último tiempo de mis propios aprendizajes, yo busco mucho encarnar lo que estudio, también lo que entrego y pues encarnarlo en mí primero y vivirlo, ¿cierto? Y de las cosas que más he tratado de trabajar, de comprender, es cómo llegar a ese vacío, cómo llegar a ese espacio donde somos todo y somos nada para poder que se cree la vida. Y ahí creo que hay métodos muy bellos.
Yo, por ejemplo, desde la música, en esa exploración, he creado, por ejemplo, meditaciones donde busco que la gente vaya a estados de vacío y que logren desconectarse del cuerpo un poco y en un estado más elevado logren estados de trance un poco que los lleven a no sentir nada y a desconectarse como de la materia para que en ese vacío puedan experimentar lo que es esa nada y desde ahí traer a la materia una nueva versión de ellos mismos, por ejemplo. Y lo he experimentado en mí y, y ha sido muy transformador y han sucedido muchas creaciones. Y lo más lindo, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, en mí han sucedido sin esfuerzo. Porque yo creo que cuando tú permites que la vida te llene el vacío, todo se da sin esfuerzo. Porque a nosotros nos cuesta tanto llenar. Porque es que, imagínense en un vaso que ya de por sí tiene un montón de cosas. Y usted ese vaso le quiere obligar a meterle más cosas. La piedrita que usted entra nueva tiene que hacer un esfuerzo para caber en esa tierra que usted tiene ahí. Y hacer un esfuerzo para buscar su lugar. Porque no hay vacío. Pero cuando tú limpias todo eso, lo que tú decías, esas creencias, todo eso que nos vamos llenando y lo vaciamos, ¡pum! La piedrita llega súper fácil y ocupa su lugar. Cuando uno manifiesta desde el vacío, al menos desde mi experiencia como lo ha sucedido, manifiesto con tanta facilidad y sin esfuerzo. Y ha sido así como una sincronía impresionante, súper hermosa. Y ahí es donde creo mucho en el poder del movimiento y de la música como herramientas que nos permiten vaciarnos. Por ejemplo, el movimiento, si tú estás en caos, qué bonito que ese movimiento caótico tú lo ordenes también con movimiento ordenado, ¿cierto? Que sea más fluido, que tú permitas vaciarte de esas emociones que se quedan almacenadas, porque las emociones en sí son hermosas y hay que sentirlas. El problema es que nos quedamos con ellas guardadas y no les damos salida y escape y nos llenan por dentro y no vaciamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí el movimiento es muy poderoso para eso, para que tú bases todo eso que tienes ahí, ¿cierto? Como que saques esa información, ese trauma que se almacenó en el sistema nervioso, ese estrés prolongado, ese cortisol envenenándote ya porque ya se vuelve un cortisol no de supervivencia, sino que te intoxica todo el día, toda hora y que el movimiento pueda permitirte eso, o la música, llevarte a estados de calma, donde te alejes de tanto ruido y digas, ay, qué rico, estoy respirando calma, estoy respirando silencio, estoy respirando armonía, estoy respirando equilibrio, no está ese ruido mental, ese ruido exterior, ese ruido de lo que está afuera, que lo llevamos tan fácilmente, nos lo tragamos adentro, porque somos buenos para tragarnos y llenar adentro sin filtro todo lo que tenemos afuera. Estos sentidos son, Dios mío, consumen muchísimo de lo que está en el exterior. Exacto, todo el ¿No? tiempo estamos cogiendo información, trayéndola a nosotros por nuestros sentidos, pero no sabemos cómo canalizar. A veces pensamos que canalizar es algo muy espiritual. No, canalizar es simplemente coger todas las ideas y ponerle, digamos, un filtro. Ahí lo Digamos explicaste acá, también, tal cual, es eso. exacto, poner todo lo que tenemos acá, tanto a nivel de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos y poner un filtro. Poner todo esto que estamos diciendo y poner preguntas. En todo el tiempo estamos canalizando, no es algo como que es algo así súper espiritual. Obviamente sí hay personas que tienen esos dones, que digamos canalizan, digamos, desde otros mundos Ujú. a otros seres más superiores que nosotros. Pero simplemente canalizar es eso, ordenar el desorden. Mm. Tal cual es que canalizar, y lo hablo ya como comunicadora, nosotros somos antenas receptoras, así como un radio. Y uno empieza en un dial a buscar, ay, yo quiero escuchar tal emisora, quiero escuchar salsa, ya sé que el dial es tal, quiero escuchar pop, es el dial tal, quiero escuchar noticias, es el dial tal. Nosotros lo que hacemos como antenas receptoras cuando canalizamos es eso, es cuando yo recibo la información, yo en qué dial
¿cómo voy a hacer para limpiar ese dial y lograr recibir lo que yo quiero recibir? O sea, la señal que yo quiero recibir y que sea la que se muestre, ¿cierto? Porque a veces puede estar sucia. Uno cuando no sabe bien qué quiere escuchar, qué hace. En esos radios antiguos se escuchaba el ruido y era una mezcla de dos lugares, de dos emisoras distintas y eso se escuchaban las dos al mismo tiempo. Pero porque no se sabe sintonizar. Yo creo que cuando uno sintoniza, saber sintonizar es hacer conciencia. Y cuando tú dices lo de las preguntas, me parece muy lindo porque creo que cuando uno habla de ser consciente es porque uno todo el tiempo se está preguntando qué está pasando en el día, qué está pasando conmigo, cómo estoy actuando, por qué hago lo que hago, este comportamiento que tuve a qué se debió, ¿cierto? La conciencia implica preguntarse mucho. Y yo creo que sintonizar es eso, siempre preguntarse y para poder elegir, porque nosotros no podemos controlar el mundo de información que hay a través de estas pantallas, el mundo de información que hay en la publicidad, que hay en la calle, en el radio del taxista cuando uno se sube, uno no le puede decir, taxista, no, usted no escuche su música porque no la quiero, ¿cierto? O sea, en todo el tiempo es un montón de información que es difícil controlarla, pero sí podemos elegir de todo eso que llevamos más al inconsciente, como más profundamente, con qué nos quedamos y con qué no. O qué depuramos de todo eso que recibimos en el día, porque muchas se quedan en el inconsciente, pero cómo la vamos limpiando y entender que eso no somos nosotros. Por ejemplo, un ejercicio que les puede servir, que yo lo hago, procuro hacerlo, no siempre uno está tan consciente, hay días de más conscientes que otros, pero cuando estoy en un entorno donde empiezan a hablar de manera muy negativa, de que de ver el mundo solo desde la oscuridad, es que esto está horrible, las guerras del mundo, el mundo está acabado, no hay esperanzas para nada. Yo no me gusta ese tipo de información entregármela a mí porque yo me voy a convencer desde el inconsciente que eso es real y yo procuro saber que hay también un mundo donde hay humanos conscientes, donde hay humanos que cuidan el planeta, donde hay humanos que aman, donde hay humanos amorosos, que así como hay oscuridad y luz. Cuando eso sucede, yo me alejo, me despido, no opino y tampoco genero más conversación alrededor de eso o cambio el tema por algo chistoso o algo que saque a la gente también de ese mood o si definitivamente no lo saco del mood, yo prefiero apartarme. Por ejemplo, ahí yo estoy haciendo un acto de conciencia de no tener entrar ese ruido, para mí eso es ruido y no lo quiero entrar a mi vida. Entonces yo ahí lo que hago es que mejor me aparto, me despido y me voy amorosamente del lugar. Pero uno yo creo que hay momentos donde uno puede elegir. No todo lo que está en el día puede elegir que le entre a uno y que no de toda la información, pero en esos escenarios sí. Y es un ejercicio que me ha funcionado, que puede que les funcione a quienes vean esta conversación. Y ahí en ese elegir está lo que hoy en día está de moda, que son los límites. Sí, Los límites a las pantallas, a toda esa información que recibe de afuera. Tú no le puedes poner límites al exterior, pero te los puedes poner tú mismo. Hay una función que se llama control parental, que uno la usa para los niños, pero ya uno también la tiene que usar en sus redes sociales. totalmente. Yo, por ejemplo, dejé de ver noticias, ya hace por ahí 6 años. Aquí no hay, o sea, hay televisor, sí, me gusta ver series, hay lección, pero televisión por cable o televisión como tal no veo, por ejemplo, hace 6 años también, por elección. Yo dejé de tener Twitter o pues, lo que es ahora X, ese tipo de cosas, no las tengo, porque yo también pienso, yo antes decía, bueno, como comunicadora tengo que estar informada de todo lo que sucede en el mundo. Pero yo me di cuenta que no era tan necesario porque cuando esté sucediendo algo muy grave en el mundo, igual me voy a enterar. Y las cosas que han pasado graves en Colombia o en el mundo, o situaciones muy complejas, me entero porque alguien me lo dice y ya si yo quiero profundizar de manera consciente, voy y busco la noticia en lugares que sé que quiero solo la información para saber y ya. Pero yo, por ejemplo, he hecho elecciones de eso. Yo no escucho noticias en radio, no veo televisión hace mucho tiempo.
Y en redes sociales hago lo mismo que tú dices y yo filtro mucho cuando me aparecen en el algoritmo cosas que no me gustan. Empiezo a darles no me gusta, no me interesa ese contenido para que se vaya saliendo de mi algoritmo. Y también esa es la que estoy implementando hace poco y es un detox de redes sociales. Ya estoy procurando no estar tanto en este aparato, sino viviendo la vida real, porque siento que eso también nos mete en un estado, una música que no es la real, una música o un movimiento que no es el natural, y nos quedamos mucho en ese mundo de las redes y dejamos de vivir lo que está en la presencia. Entonces, ese es un ejercicio que también he estado haciendo, reduje muchísimo la vista en redes. Entro pues para compartir pues, mi contenido, para ver cosas de referencia que me gustan, pero gran parte del día lo estoy dedicando más a la vida real. Y eso, créanme que en mi movimiento interno me ha cambiado muchísimo y mi sistema nervioso ha estado mucho más tranquilo. Y ha sido muy, muy bonito. No sobreestimular tanto ruido externo me ha hecho mucho bien. Exacto, y eso es muy importante, porque es colocar esos límites y ver qué red social es importante para mí y me nutre, digamos, a mí. Digamos, cuando yo encontré Substack, me nutre a mí porque me gusta escribir y leer los escritos de las personas. Entonces eso se va a dar mucho y es que te preguntes a ti, en las preguntas están la- las respuestas como tal. ¿Te gusta Sí. estar en Instagram o te gusta otra red social? ¿Facebook o quieres volver a Facebook? ¿O quieres volver al noticiero de TikTok? Ujú. Tal cual. Y Sí. es, y es elegir con la que mejor resuene contigo y Ujú. colocarte esos límites. No, y sabes que también, Sebastián, que yo no soy partidaria y lo hablo como terapeuta, pero también como humana y como comunicadora, porque un comunicador tiene mucho que ver con el mundo de las redes sociales, desde nuestra profesión. Y yo creo que no es satanizar las redes. Para mí las redes en sí son neutrales. Yo creo que es uno que hace con ellas. Tú las puedes ayudar para potenciar algo en ti e incluso ayudar a otros y ser muy poderoso, o puedes ser la que te sumerja directamente en un mundo en que te comparas, sufres, te angustias por el algoritmo, ¿cierto? Yo creo que afortunadamente todavía tenemos capacidad de elección y podemos incluso elegir. Obviamente, digamos, las redes sociales están operadas por grandes sistemas que buscan de alguna manera entretenernos y mantenernos ocupados, pero todavía tenemos dominio sobre nosotros hasta qué punto queremos estar ahí. Y yo creo que cada cosa funciona y opera bien o mal según como tú lo uses. Y yo creo que ahí más que satanizar también las plataformas y todo es cómo las usas. Yo, por ejemplo, tengo televisión, pero televisor. No lo uso para televisión por cable y ver noticias, pero yo lo uso para ver series que me gustan. Y puede ser desde una serie de terror hasta una serie, un drama o una película coreana, yo no sé, o un musical o ver algo profundo, ¿cierto? Un documental, pero es mi elección, ¿cierto? Entonces creo que es más de saber hasta dónde le entrego el poder a las cosas, hasta dónde a lo exterior le entrego el poder, o si yo soy quien tiene el comando interno de ese movimiento, de ese ruido, de eso yo creo que yo lo asemejo mucho como a un capitán de un barco. Un capitán de un barco no puede controlar las mareas o los vientos, ¿cierto? Puede venir unas olas gigantes y una tormenta gigante, él no puede controlar ese movimiento externo caótico, pero él con su sabiduría y con su conocimiento, él sí puede tomar el timón y saber qué hacer con las olas. Se va de frente y las pelea, o mejor se para y deja que el barco se lleve y fluya con las olas para salir de la tormenta. Con el viento entonces levantan más las astas o no las levantan. Cierto, uno no puede controlar ese ruido externo, ese movimiento externo, pero cómo lo navegas,
creo que sí, ahí es donde nuevamente la conciencia es muy importante, pero una conciencia que pueda estar llenita de lo que realmente sí sea, que te ayude a estar consciente, porque si lo llenamos de mucha, un campo abonado con pura basura, va a ser muy difícil que un árbol crezca. Necesitamos que tenga una buena tierra. Puede estar lleno, pero de buena tierra. Y en buena tierra la semillita cabe, o sea que otra cosita que llene el vacío cabe y genera y germina un montón de cosas. Exacto. Tienes que pasar en tus redes sociales de consumidor a ser ese creador. Creador no quiere decir que te vas a poner a crear contenido. Estás creando ideas o preguntas a través de ese contenido que estás consumiendo. Tal cual. Sí. Además que sabes que el rol de creador te pone en un rol de acción, ¿cierto? De hacerte cargo, de responsabilizarte. Que siento que el rol solo de consumir, a no ser de que sea de manera consciente, pero si es desde la inconsciencia, es muy desde como estamos en piloto automático en la vida. Ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Estás en piloto automático, no te has dado cuenta que tienes un montón de comportamientos que te llevaron a hacer de una manera y que eso te está produciendo un dolor específico. ¿Por qué estoy inflamado? Estás comiendo, teniendo, pues tu alimentación es súper inflamatoria, no estás comiendo, equilibrando, por ejemplo, eso. Entonces, vas en piloto automático, te alimentas mal y no tienes ni idea por qué estás inflamado. Y resulta que ni siquiera es por el exterior, es porque tú estás eligiendo mal tus alimentos o no combinándolos bien, por ejemplo. Entonces creo que ese rol de creador nos pone también en el rol de adultos, no del niño herido, hablando ya más desde el tema emocional, desde un adulto responsable, desde un adulto consciente y no desde el rol de víctima que tanto hablamos o de ese rol donde estamos tan perdidos en automático. A mí en apapacharte, el foco principal, por ejemplo, de lo que yo hago es decirle a las mujeres, tú eres un artista de tu vida. ¿Y que es un artista? Es un creador. Todos somos artistas porque creamos y podemos tener la capacidad de crear la vida constantemente. Uno todos los días crea la vida. Que sea una vida consciente o no es diferente, pero todos los días nosotros estamos creando nuestra existencia si no nos demos cuenta. La invitación es a crearla con conciencia. Ese rol de creador me parece súper importante. Todos somos creadores. Ya cerrando, de hecho, todo esto que estamos hablando tiene que ver mucho con el vacío, Sí, porque al hacer total. ese filtro es ese vacío. Y quieran tocar acá, hay un libro, no es fácil de leer, pero es el libro tibetano de la vida y la muerte. No sé si lo he leído. Lo conozco, pero no lo he leído, Es pero lo voy a complejo tener en lista. porque tiene mucha información, a veces que uno le toca volver a leer o investigar, y habla del bardo. Para ellos o para esta cultura, la muerte no es como un botón de on-off, sino que Ujú. es un estado transitorio después de morir. Y durante Que- ese proceso se vive ese vacío. Ellos mm, tocan acá como tres momentos, que cuando digamos antes, inclusive antes de morir, o que sea como que uno se apaga todo, se apaga mi corazón, mis pulmones. Antes, digamos, hay como un aviso de la muerte y es por elementos. El cuerpo se comienza a sentir pesado, elemento tierra, sí. Ujú. agua, no hay control de fluidos. Y aquí vemos, digamos, las personas, digamos, ya mayores que pierden control. Entonces, mira Sí, que, digamos, uno dice, tiene mucha razón, tiene mucho sentido todo esto. Ya, digamos, está preparando. ¿Sí? Luego, digamos, el elemento fuego, las luego. extremidades se ponen frías y es lo Ujú. que se llama la cianosis a nivel médico. Se ponen los labios Ujú. morados, las extremidades frías y ya aire, pierde la respiración. La expiración final. Ujú. Y ya luego se muere el cuerpo físico, pero ellos dicen, se muere el cuerpo, pero no la mente. Entras en un sueño lúcido y ahí es donde en ese sueño lúcido, si la persona trabajó sus creencias, si trabajó ella misma, principalmente va a ser, digamos, una muerte más tranquila. Ese sueño va a ser más tranquilo, si no va a ser un sueño caótico. Y Ujú. esa libertad espiritual que se siente después de la muerte le va a
obligar, entre comillas, según ellos, a volver a reencarnar. Ellos Qué li- mencionan en torno de todo este libro, como la conclusión, dicen que según cómo estés viviendo hoy y como iniciamos este podcast, en armonía o en equilibrio o en caos, según cómo estés hoy, tu estado físico, mental, emocional, así va a ser el momento de tu muerte. Qué bello. Me antojaste de leerlo. Lo voy a leer. Y aquí nos muestran, digamos, aquí estoy hablando de la muerte física, pero hay muchos tipos de muerte. Hay una muerte de identidad, una ruptura también es una Mm, muerte, sea de amistad o de pareja. Entonces esa muerte, ese es el proceso y es ese vacío, que ese vacío de esas tres etapas se vuelve y se llena. ujú. Sí, es que el vacío es el creador. Es que mira nada más en la teoría que hay de cómo se creó el universo y todo en la existencia. Es un Big Bang. ¿Qué hacen, por ejemplo, las estrellas? Se contraen, o sea, ¿que dónde van? Hacia adentro. Se contraen, se contraen, se contraen, se contraen, se contraen. Y en ese viaje interno, en esa contracción, ¡pum! La expansión. Entonces es muy lindo porque el vacío contrae, ¿cierto? Mira que cuando uno cuando quiere vaciar algo que quiere, estar hacia adentro, perderse del mundo, no estar afuera, porque el afuera es mesto, ¿cierto? Mira que cuando uno está afuera, abre, está celebrando, está en la alegría, está afuera, tú estás con el mundo, pero cuando tú quieres vaciar, ¿a dónde vas? Adentro, a la contracción, ¿cierto? Uno cuando está triste, ¿qué hace? Se contrae. Cuando uno está alegre, ay, quiero abrazar a todo el mundo, pero tú estás triste, contraes, te vas acá. Cuando tienes miedo, contraes, ¿cierto? Todo lo que es como en este donde tienes ya la necesidad de vaciar y luego que está ¡puf! La expansión, y así sucede con las estrellas, con el Big Bang, contrajo y ¡puf! Explotó y ahí hubo creación. Seguramente cuando esta estrella Sol empiece a contraerse y luego haga su expansión, no existiremos como sistema solar, pero se crearán otros mundos de maneras muy diferentes. Entonces, qué lindo, es que yo creo que la vida y la muerte es eso, contracción, expansión. Usted cuando está vivo se expande, crece, mira que uno es chiquito, va creciendo, pero mira que cuando se va para la muerte me acabas de hacer caer en la cuenta de algo, que cuando uno va a ir hacia la muerte, cuando está envejeciendo, uno se está contrayendo, porque uno que empieza a hacer se pone más chiquito, la piel se va arrugando, o sea que Curvar. se contrae, uno está más pequeño, los músculos se apequeñan, o sea, todo se contrae para que mueras y ¡pum! Otra vez vuelvas a expandirte. Mira, eso no, eso lo acabo de hacer, este insight lo acabo de hacer ahora. Expansión, contracción. Mm, Vamos finalizando. Me gusta siempre terminar con estas preguntas. Esta te la hice, digamos, la primera vez. No recuerdo qué respondiste, pero qué mensaje leería hoy. Pero cada día estamos cambiando, estamos en expansión y total. contracción, entonces es diferente. ¿Qué mensaje le darías hoy a tu niña, la adulta de hoy, a tu niño interior? Ay, que siga creciendo en esa expansión. Que Estoy siga justo en un... expandiéndose. Sí, o sea, que confíe que esa expansión está bien también, porque venía de mucho momento de contracción. Y justo es el momento donde mi alma me está pidiendo pura expansión. Nada, que le dé sin miedo. Como, expándete, crea muchas cosas, apuéstale, crea. Estoy en una etapa creativa increíble, entonces le diría a esa niña, sigue creando, porque ese es tu estado natural. Crea mucho, crea mucho, crea mucho y cree mucho en eso que estás creando. Eso le diría. Crea, cree y cuídate si no quieres tener hijos. También, también porque estoy en una etapa muy creativa. ¿Cómo se definiría Claudia en tres palabras? Artista, entendiendo el concepto de lo que les expliqué ahora.
Además, pues porque soy artista también de profesión, entonces me definiría como artista, movimiento, porque de alguna manera es decir que soy energía y como, Dios mío, es que lo filosofo mucho, pero sí, yo diría que soy artista, movimiento. Ay, es que me encanta sinfonías, que me encanta porque es que como que reúne todo lo que siento que soy, porque una sinfonía también se mueve, tiene notas, tiene ritmos, tiene variantes. Yo me definiría como eso. Sinfonía, Muy artista y metafórico. movimiento. Sí, muy metafórico, pero tienen mucho que ver las tres. Y más por la etapa en la que estoy ahora. Las tres se conectan. Sí, Un artista que crea movimiento a través de la música. sí, tal cual. Y eso es muy cuántico en realidad. Y se crea todo en el vacío, entonces sí, tiene mucha coherencia. Dame dos números del 1 al 22. El 22. Y el otro, El 4. Ay, mira, cogí dos números 4. Y creo saber por qué. 22. Qué curioso esto porque hablaste ahorita, son dos mensajes. El primero es un mensaje, digamos, más a nuestro ser. El segundo a tomar acción. Se relaciona mucho, es muy curioso. No existe una casualidad porque la Ah. imagen es una mariposa. Ay, ay, lindo, me encanta. Me encanta la mariposa. Autoconcepto. Ujú. Tus pensamientos crean la imagen que tienen de ti mismo. Todo lo que piensas y crees sobre ti forma la manera en que te tratas y te relacionas con el mundo. Por ejemplo, si te repites que eres tímida para relacionarte con los demás, eso no es cierto. Para relacionarte con los demás porque no eres tímida, bueno, que yo sepa. No, no, el día que voy a decir un chiste aquí muy paisa, el día que repartieron la timidez en el cielo donde yo estaba, no llegué. Es que ni tarde, no, yo no llegué tarde ni siquiera, yo no llegué el día de la timidez. Somos por los opuestos. Yo sí atraveso la timidez. Mm, Si te repites que si eres tímida, me perdí. Para relacionarte con los demás, ese pensamiento genera un sentimiento de inseguridad. Ese sentimiento se convierte en una acción. Evita expresarte. Esa acción se vuelve un comportamiento habitual y con el tiempo refuerza la creencia que no eres buena para comunicarte. Así terminas proyectando una imagen limitada de ti ante el mundo y conectamos con las creencias que nos definen. Hay que reprogramarlas. Este mensaje llega a ti para recordarte que puedes reprogramar todo aquello que te ha limitado hasta ahora. Tienes el poder de crear una nueva versión de ti, más alineada con la vida que realmente deseas. Pregunta para ti, no es necesario responderla. ujú. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que no eras capaz de hacer algo? Y si hoy te atrevieras a intentarlo, ¿qué pasaría? Me hace demasiado sentido y justo por todo lo que estoy trabajando ahora. Porque justo acabo de regresar de un retiro que hice, donde literal trabajé todo eso. No, y espere, le leo la otra, Ay, me encanta. que es, esta es para tomar acción. Hablan de autoconcepto y luego la otra dice, sal de tu zona cómoda, pero es una conchita. Bueno, me gusta, sí. Atrévete a lo desconocido. Es momento de explorar cosas nuevas. Este mensaje llega a ti para mostrarte que lo conocido ya no te impulsa hacia tu mejor versión. Esto va muy conectado con la última pregunta. Para creer es necesario salir del terreno cómodo y avanzar, aunque sea con miedo, hacia la incertidumbre de lo desconocido. Atrévete a hacer eso que siempre has evitado por temor a la crítica o al autosabotaje. Hay justo en lo que hoy temes habita el poder de tu transformación. Pregunta, ¿qué decisión estás postergando por miedo? Y si ese miedo fuera solo la puerta hacia tu autenticidad. Qué lindo. Siento que los dos mensajes son una confirmación.
de que voy por el camino correcto. No, y sabes que mira que no lo hice consciente. Desde la numerología este año, estoy en año 4 y el año 4 es de tomar acción, tener estructura, pero accionar al mismo tiempo. Entonces es un año de mucho de salga, haga pues la tarea. Entonces fue muy particular porque yo te dije el 22 y si lo sumamos da 4 y te dije el 4. Y mira que tiene mucho que ver con el accionar y el trabajar. Entonces yo misma inconscientemente me llamé también esa información. Qué bonito. Si la libertad es esa capacidad que tenemos nosotros de elegir, para ti, ¿qué es esa libertad y cómo podemos crear esa libertad? Es que yo creo que la libertad es cuando tú puedes ser tú. Mientras menos personaje seas, mientras menos nosotros hemos construido un personaje para poder sobrevivir. Y mientras más, menos esté en el personaje y más esté desde mi yo auténtico, ahí existe la libertad. Porque es que yo elijo desde lo que realmente me guía, no desde lo que el personaje pide para mí o lo que el personaje dice que tengo que hacer. Yo creo que a nosotros nos limita mucho es el personaje que creamos y construimos, que es natural porque lo necesitamos para vivir en la sociedad en la que crecimos, pero a mí mi llamado interno ha sido mucho a derrumbar el personaje y a ser libre, es decir, a ser yo. Entonces, creo que es desde Ser ahí. nosotros, desde nuestro ser esencial, y a lo que vinimos. Sí, tal cual. Eso es. Este espacio ya es todo para ti. ¿Quieres dar algún mensaje para las personas que nos escuchen, nos van a escuchar cuando salga en vivo este episodio? Ay, bueno, nada, apapacharlos, decirles a cada uno de ustedes, para mí lo más importante es eso, y yo creo que lo dije la vez pasada, somos artistas de nuestra vida, eso, o sea, que recordemos siempre que somos creadores y que así como somos creadores, hemos tenido la capacidad de crear una vida no deseada quizás, o momentos no deseados en esa vida, tenemos la capacidad de también crear esos momentos, estados o esa vida que queremos nosotros por derecho divino, por derecho divino somos seres que podemos ser, somos seres abundantes, somos seres amorosos, somos seres llenos de armonía. Entonces, somos nosotros los que aquí nos hemos creado un montón de cosas que hace que se nos olvide eso. Entonces, nada, es recordar que somos los creadores de nuestra existencia y que por derecho divino somos igual de abundantes, merecedores, como lo es la Madre Tierra, como lo es cada creación del universo. Eso está en nosotros internamente. Eso es lo que les diría, para que lo recuerden y lo actúen en consecuencia con esa información. ¿No? Gracias por esas palabras, gracias por este episodio ya número 71, por Wow, acompañarnos a ver sin filtros. También es sanar, pero la qué lindo. sanación se comienza cuando eres libre. Así es. Muchas gracias, Sebastián, por invitarme a esta conversación.